Nos pusieron a esperar hasta la firma, Jody. No. Las FARC, entonces no lo quisieron hacer ahora, según lo que documenta Humberto. Pero ese es el Humberto tema que estamos discutiendo para que lo hagan ya. Eso es lo que queremos. Sí, pero después de 2 años de negociaciones, como tú estás diciendo ya, no entiendo el porqué de no haber podido hacer algo entre las FARC y el gobierno, algo para enseñar al pueblo de Colombia que de veras van a llegar a una paz. ¿Por qué tienen, como tú dijiste, ¿no? ¿Por qué tienen ustedes que estar esperando una fecha, no sabemos cuándo? ¿Por qué no pueden empezar a enseñar a este pueblo tan sufrido que ya están dispuestos a tomar etapas o pasos o no que sé ondas para sí, soy mexicana, órale, para enseñar que de veras van en camino? Palabras son bonitas, ¿eh? A mí me encanta escribir, pero tal vez escribo mal, pero me encanta. La cosa es que palabras sin acciones no valen nada. Y entiendo perfectamente bien que no hay, hasta firmar, todo va en juego. Entiendo cómo va esa onda porque he vivido en el Tratado de Ottawa. Pero al mismo tiempo hay puntos prácticos que sí son posibles si quieren enseñar al pueblo que sí. Y yo sé que hay un pedido hacia las FARC y el gobierno que escogen nada más un sitio y no de los sitios que ustedes ya tienen marcados en el plan nacional, pero un sitio de 57, otros sitios, y juntos las FARC y los militares desminan un sitio para enseñar que son capaces de hacer algo juntos. Y si no pueden lograr hacer eso, ¿cómo puede el pueblo no tenga miedo de una paz que todavía está ahí? ¿Me explico? Muy bien, esta intervención de Jody nos lleva también a otros puntos sensibles. Bueno, el de las víctimas, por supuesto, es uno de los más sensibles, y de alguna manera en los procesos de paz siempre queda una insatisfacción intrínseca, es imposible que no quede, porque al final, inevitablemente, la víctima de ayer o la víctima actual es el sacrificio para evitar las víctimas del futuro. Nunca se puede, y menos en un conflicto de 50 años, pensar que se van a reparar absolutamente cada una de las millones de víctimas que ha tenido este conflicto tan largo. Eso es inevitable, doctor Humberto de la Calle. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Las víctimas son el gran sapo, las víctimas de ahora, el gran sapo gigantesco que nos vamos a tener que tragar como sociedad a cambio de que podamos ver paz en el futuro. Es inevitable esa situación que realmente es muy dolorosa. Pero me retraigo un poquito, 10 segundos, al tema que quedó allí planteado en relación con las minas, porque realmente ustedes dos han dicho algo con lo cual estamos totalmente de acuerdo en la mesa de conversaciones. No da espera. El problema de las minas debe comenzar ya a ser afrontado. Y este texto debe convertirse en realidad, como le hemos dicho insistentemente a las FARC, y supongo que las FARC están oyendo este programa. Ellos viven bastante bien enterados. Entonces Ellos tienen mucha tecnología. Quiero mirar a la cámara para decirle a las FARC, si no nos creen a nosotros, oigan a Jody. Oigan a Jody, este es un clamor de los colombianos. ¿Puedo decir una cosa? Iván Márquez, oye a Jody. Este es el mensaje de la sociedad colombiana. Y quiero añadir algo. El día que comiencen a hacer eso,
yo llego a mirar. Perfecto. No, en serio, yo Perfecto. hago compromiso Bueno. con este pueblo de estar aquí viendo los primeros pasos en desminar. La vamos a invitar formalmente, doctor Humberto de la Calle. Esos son los invitaremos veedores que Y necesitamos. hacemos ese compromiso y te recibiremos. Bueno, segundo, los párrafos que leyó Jody corresponden a los 10 principios ya acordados en La Habana entre las dos delegaciones en relación con el tratamiento del tema de víctimas, que es el tema que estamos tratando ahora. Esos principios corresponden justamente a la visión compartida y es un avance enorme haberlo logrado. Hay que convertirlo en realidad, pero lo que allí se leyó y los que restaron, los que faltaron, corresponden entonces a ese documento que además es inédito. No ha habido un solo proceso hasta ahora en el mundo donde se haya llegado a fijar cuáles son los principios y criterios para tratar el tema de las víctimas. Y en particular esa frase que me parece que ilumina todo: no fuimos a La Habana a intercambiar impunidades. En el mundo de hoy no hay lugar para amnistías. Amnistías generales no tienen cabida y ese ha sido un elemento central de la postura del gobierno. Las víctimas merecen el reconocimiento y son el centro de gravedad y el ancla de las conversaciones. Y la medida de cualquier decisión en términos de justicia transicional la dan las víctimas. Y las víctimas no solo de las FARC, porque aquí el negacionismo no sirve para nada, lo hablábamos ahora. Todos somos responsables. Hay responsabilidad del Estado, de los paramilitares, de las llamadas bandas criminales. Hay responsabilidad de los dos grupos guerrilleros que están aún en armas. El fin del conflicto debe cubrir a todos y esta solución debe implicar una oportunidad, como tú la llamaste, Claudia, histórica para dejar atrás ese pasado de violencia. Luego, el punto de partida, repito, es: no habrá impunidad. El Estado colombiano tiene la obligación de investigar y sancionar los delitos internacionales y las graves violaciones de los derechos humanos. Toda la estructura del marco jurídico para la paz, que es una norma en la que Sergio Jaramillo jugó un papel determinante, se basa fundamentalmente en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Pero Claudia ha agregado algo muy importante y oigo frecuentemente al presidente Santos decirlo también: las víctimas ocurridas, las que están ocurriendo hoy, pero las víctimas futuras, la protección de las víctimas debe ser tan amplia que permita también terminar el conflicto. Pensemos en el futuro, pensemos en los derechos a verdad, a justicia, a reparación de quienes ya han sufrido. Pensemos en la garantía de repetición, pero pensemos también en las decisiones de la sociedad, no del gobierno ni de las FARC, de todos, sobre cómo podemos albergar un paso de reconciliación y un esquema que, sin impunidad, permita proteger a las víctimas futuras, a las que tendrán lugar en meses, en años, si no somos capaces de culminar satisfactoriamente estas conversaciones. Claudia. Insisto, y me quedo en el punto para también escucharte a ti, Judy, y citándote de las palabras de ese acuerdo hay que pasar a las acciones, porque digamos, las palabras reflejan una cosa, pero las acciones quizá van para otro lado o van por otro lado hasta el momento. ¿A qué acciones me refiero? Me refiero a acciones incluso conceptuales de voces del Estado colombiano, como la del fiscal general de la Nación, que dicen que no, que ellos no van a pagar un solo día de cárcel. Entonces, para muchos colombianos, ¿qué tipo de penas son las que entonces van a pagar? Y si esas penas realmente van a llenar las expectativas de no impunidad. Y también me refiero a la voz de la Corte Penal Internacional, a su fiscal jefe, que le advierte a los negociadores y al gobierno: el mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Conflicto que ha estado marcado por los crímenes de guerra. Armas no convencionales. En la década de los 90 yo presentaba todos los días un noticiero de televisión y uno pasaba una semana en que nosotros no contáramos cómo pasaban las FARC con pipetas, bombonas de gas llenas de metralla y los pueblos quedaban arrasados como si hubiera pasado un tsunami era más generoso. Y después al otro día estábamos hablando de la peor masacre paramilitar
hasta el momento, el mes pasado habíamos dicho exactamente lo mismo, en la que se cometía todo tipo de abusos, bestialidades y brutalidades. Entonces, cuando vemos esta presentación, este acuerdo tan bonito en las palabras, nos preguntamos cómo llevarlo a la acción cuando la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, tiene los ojos puestos sobre nosotros. ¿Es posible, y te lo pregunto a ti, Jody, que una víctima de una mina antipersona quede contenta porque quien puso la mina se vaya a barrer una escuelita como justicia transicional? Explíqueme eso una vez más. O sea, tú estás diciendo... Hay una posibilidad que se ha planteado y es que no se vayan a la cárcel, sino que se vayan a hacer trabajo social. Entre ellos, cuidar campos. Ya el doctor Humberto de la Calle nos podrá explicar con mayor detenimiento cómo podría ser esa justicia transicional. Entonces, ¿hasta qué punto hay que sacrificar la cárcel de estas personas que han cometido todos estos crímenes a cambio de tener paz también y dejar de que los niños del futuro se mueran? Well, tienen opciones. Pueden poner a todos los combatientes en la cárcel. En serio, estoy hablando completamente en serio. Las FARC, todos en la cárcel. Paramilitares, todos en la cárcel. Militares que también no son inocentes en la cárcel. Narcos que tratan con ellos vendiendo armas en la cárcel. ¿Y quién más va a andar en la calle en Colombia? Es una locura completa creer que van a poder poner a todos en la cárcel, pero tal vez la situación sería mejor porque solamente las mujeres estaríamos aquí, no matándonos. Una cosa más. Las mujeres inermes, sin armas. No, tenemos que pensar, ve nomás en Sudáfrica. Todos no están en la cárcel, están intentando hacer un país diferente. Y eso quiere decir que tienen que enfrentar la culpabilidad de todos, todos. Los políticos tampoco son inocentes, lo siento. Tal vez el doctor es un santo, pero los demás no sé. Quiero hacer otro compromiso porque es importante. Yo no puedo, como mujer que ha sufrido la violencia sexual en conflicto, solamente hacer un compromiso hacia las víctimas de las minas. Soy jefa de la iniciativa de las mujeres noveles. Nos juntamos 6 para apoyar al trabajo de mujeres en todo el mundo que están buscando paz sostenible, que no es solamente ausencia de conflicto armado, con justicia, sin impunidad, y que entiende que la mujer vale igual, o yo diría un poquito más, de los hombres. Y entonces lanzamos una campaña internacional en contra de la violencia sexual en conflicto, como en México también, porque es un país en conflicto, no solamente guerra abierta como acá. Y lanzamos un grupo de sobrevivientes, mujeres, de esa violencia sexual. Soy una Ginés, una del Congo, otra de Egipto. Unas vienen acá, viene Shirin Ebadi, otra premio Nobel de la Paz. Esta semana después del Hey, vamos a ir a esa ciudad de las mujeres que han sufrido y están juntos, se me escapa el nombre. Pero hago también el compromiso hacia las mujeres de este país, llegar aquí y estar
con ellas a sus lados si el gobierno y las FARC no llegan a poner claramente en el convenio de paz que tienen que tratar con la cuestión de recompensa. Sí, Y recompensa. tienen que ayudar a las víctimas de la violencia sexual en conflicto. Entonces, 2 veces voy a estar aquí, 2 más. Y es un compromiso porque no soy de esos seres humanos que hablo y no hago. No, mejor me pego un tiro. No, en serio, como activista, la única cosa que tengo son mis palabras y acciones. Ginette, estoy aquí contigo si estos hombres no dicen nada en el convenio firme sobre esa violencia sexual. Muy bien. 2 preguntas planteadas, doctor Humberto de la Calle. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el Estatuto de Roma? Porque Colombia es tan firmante del Estatuto de Roma como de la Convención de Ottawa. Y cuando un Estado firma, tiene que comprometerse. Y tenemos esta advertencia de la fiscal jefe. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? Y por otro lado, yo creo que hablar de, obviamente, una petición ya clara y concreta del tema de las mujeres. Bueno, lo primero es que el análisis que emprendió Claudia me parece que es correcto. Es lo que dicta la realidad. Y es, dijéramos, el mensaje que le hemos transmitido a las FARC. Con toda objetividad está la mención que ha hecho Claudia de la señora Besouda, fiscal ante la Corte Penal Internacional, sobre la imposibilidad, según ella, de suspender totalmente las penas, sobre la necesidad de que no haya impunidad. Pero no es solo eso. El sistema interamericano de derechos humanos, de algún modo, incluso es mucho más duro que la Corte Penal Internacional. Colombia ha honrado los compromisos internacionales y seguirá honrándolos. Nosotros no podemos hacer la paz dándole la espalda a los compromisos que, fundamentalmente, ya lo repito, son investigar, juzgar y castigar. El punto que hay que mirar, naturalmente, es el de la característica y la categorización de las penas. ¿Cómo logramos esa sabiduría que pide Claudia, en función de la cual uno llegue a un punto para trazar una línea entre justicia y paz, brindar satisfacción a las víctimas? La medida de las penas es la satisfacción de los derechos de las víctimas. En efecto, como lo señala Claudia, existen esos obstáculos y también el sentimiento de la sociedad colombiana, que se expresa incluso en encuestas, en la manera como insistentemente se está pidiendo no pretermitir los derechos de las víctimas, como ocurrió en el pasado. Probablemente en el 91 se hizo un acuerdo de paz en ese momento, no figuraron las víctimas y yo creo que estamos pagando las consecuencias de no haberlo hecho oportunamente. Todavía la discusión que hay sobre lo ocurrido en el 91 es resultado de no haber afrontado el problema de las víctimas con toda claridad. Luego, estamos de acuerdo, ya lo dije, no habrá impunidad, no hay lugar a amnistías generales, no hay espacio para eso en el mundo y tampoco hay espacio en la sociedad colombiana. Pero eso no significa que debamos paralizarnos. Realmente hay que buscar una solución que satisfaga el sentimiento de las víctimas y de la opinión pública. Cómo cambiar esa opinión es una responsabilidad de las FARC enorme. Lo que le transmitimos permanentemente es, justamente en términos de los gestos de desescalamiento, tienen que transmitirle a la sociedad colombiana que realmente este es el fin del conflicto, que hay garantías de no repetición, exigen garantías para sí, pero también tienen que brindar garantías a la sociedad colombiana. Nosotros creemos que es este el tema más difícil, es el premio de montaña, es algo que no ha sido resuelto, que está en discusión, pero donde realmente, en mi opinión, está la nuez de la posibilidad de dar el paso para la terminación del conflicto. ¿Cómo logramos una solución satisfactoria para los colombianos en medio de estándares internacionales rigurosos, pero no hasta el punto de que los estándares terminen imposibilitando nuevas violaciones? Porque siempre pensemos, como lo ha dicho Claudia, en las víctimas del futuro. No quiero entrar en tecnicismos jurídicos, pero hay una pieza importante. El ex canciller peruano García Sayán, en una decisión de la Corte Interamericana sobre una masacre en un sitio denominado El Mozote, en Salvador, produjo lo que se llama un voto concurrente, como una aclaración de voto, llamémoslo en términos colombianos.
donde dice justamente no existe en el mundo un antecedente de aplicación de estándares internacionales en un conflicto vivo, en un conflicto en tiempo real. Las decisiones han sido sobre cosas del pasado, sobre dictaduras salvajes que martirizaron a su pueblo. No hay aún un antecedente en el mundo. Por eso el presidente Santos en Naciones Unidas pidió también un poco de comprensión. Hay que mirar la dinámica del conflicto en su realidad. Y dijo en ese voto concurrente algo que me parece muy razonable. El sistema de protección de derechos humanos no puede convertirse en la garantía de que se perpetúen masivas violaciones de derechos humanos. La obligación de las FARC, del gobierno y de la sociedad colombiana es buscar ese punto en el que, salvaguardando los derechos de las víctimas, sin impunidad logremos dar el paso adelante para la terminación del conflicto. Ya regresamos con La Noche.